Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, todos en los corazones de Jesús y de María, en el inicio de ese tiempo tan precioso como es cualquier tiempo de la Iglesia, pero que tiene ese matiz especial de mezclar el tiempo penitencial que lo es, el Adviento, y además la esperanza que se une por el pronto nacimiento del Salvador, que un año más de 2000 años, venimos celebrando año tras año, dando gracias a Dios porque se hizo hombre y habitó y habita entre nosotros. Sobre este tiempo nos puede servir una especie de parábola que cuenta lo siguiente. Un día se reunieron 3 diablos con su jefe, Satanás. Y se reunieron porque los iba a enviar a tentar a nosotros, a los hombres de la tierra. Y eran aprendices todavía, pero ya iban a dar ese paso de venir aquí para hacer el mal, que es lo que hace el enemigo, ¿verdad?, de las almas. Y sus secuaces. Bueno, pues les preguntó, bueno, ¿y tú qué piensas hacer para hacer daño a los hombres, para llevarles al pecado, a que se pierdan? Y el primero dijo que lo que iba a hacer era meter en los corazones y en las mentes que Dios no existe. Entonces le dijo el jefe, bueno, vale, pero eso no es suficiente porque al final, en el corazón, si se profundiza, todo el mundo sabe que hay un Dios, que hay Dios. Porque el demonio no es tonto, el demonio cree, aunque para ir contra Dios, pero cree que Dios existe, claro. Por eso las personas ateas, ¿verdad?, qué pena, se confunden de esa forma. Cuando el mismo demonio cree que Dios, pero tiembla ante Dios, pero sabe que existe. Bueno, dice, eso no es suficiente. A ver, ¿tú qué piensas hacer? Al otro. Y el otro le dijo, pues yo le voy a inculcar que no hay infierno, que no existe el infierno. Y respondió, bueno, sí es una buena idea, pero no me parece suficiente. A ver, ¿y tú qué piensas hacer? El tercero. Dice, pues yo lo que voy a hacer, se me ha ocurrido, el tentarles, haciéndoles creer que no hace falta ser bueno y que no hay que luchar, que hay tiempo para cambiar, que queda mucho tiempo para convertirse y para ser mejor. Le respondió Satanás, tú eres astuto, esa es la mejor idea de todas. Id todos e inculcad eso a las almas, a los seres humanos. Es decir, que hay que dejar para después ser bueno, que no hace falta, que hay tiempo, que ya habrá tiempo de cambiar, de convertirme. Esa tentación está muy presente en la humanidad, incluso en los creyentes, que vamos dejando para después nuestro cambio de vida y hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, pues esto todo lo contrario del Adviento. Precisamente el Adviento, lo hemos escuchado en el Evangelio, lo dice Señor, velad, vigilad, orad. Es decir, siempre estar preparados, no dejar para mañana ese cambio de vida, confesarnos, por ejemplo, acudir más a la iglesia, hacer mejores obras de caridad, etcétera, etcétera. Es una tentación frecuente y por eso, porque las personas buenas o que queremos ser buenos, porque ninguno somos buenos del todo, lo dejamos para después, con eso se sirve el enemigo, el demonio, para conseguir avances en su lucha contra Dios y contra las almas. Nosotros no queremos eso, ni debemos quererlo, aunque muchas veces la debilidad humana nos lleve a caer en la tentación, a rezar menos. Una clave para el tiempo de Adviento es precisamente, lo estamos diciendo y lo sabéis, la oración tan importante, la oración. Hace poco leí un pensamiento del padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, que no conocía y que me llamó mucho la atención porque es verdaderamente potente y muy valioso. Decía él así, San Pío de Pietrelcina, el que reza mucho
se salva. El que reza poco está en peligro. El que no reza está perdido. Qué pensamiento tan poderoso, ¿eh? Es verdad. Hay que rezar mucho, por tanto. No basta con rezar poco. Sin por eso dejar las obligaciones que tenemos, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero hay que rezar mucho, porque si no rezamos o rezamos poco, el demonio se mete, nos acaba debilitando hasta hacernos caer en quién sabe qué pecado, ¿verdad? Cada uno conocemos nuestras debilidades y miserias e inclinaciones malas. Y también las conoce el demonio, que lo que hace es entrar por ahí, por donde sabe que somos débiles, para tratar de derribarnos, cosa que tristemente a veces consigue. Son tiempos difíciles, ¿verdad?, para las almas, para la humanidad en general, para España, a nivel político, a nivel social y sobre todo a nivel moral, porque al fin y al cabo esto que estamos viviendo en este momento de la historia de la humanidad, como ha sido siempre, pero yo creo que ahora más que nunca, es una lucha del bien contra el mal. De las fuerzas del bien en las que queremos nosotros militar y pertenecer, y las fuerzas del mal encabezadas por el enemigo, por el demonio y sus secuaces, y aquellos, a veces por debilidad, algunos tristemente por convicción, se dejan llevar por aquel que lucha contra Dios. Tiene la batalla perdida. Dios ha vencido para siempre con su muerte y resurrección al diablo en la cruz, en el Calvario. Y sabe que le queda poco tiempo. Un tiempo que para Dios es muy poco. Para nosotros será seguramente más. Pero ciertamente, si, como decía San Efrén, doctor de la Iglesia además, decía él, que Dios permite que cada generación, por lo que está viviendo, lo que toca vivir en la humanidad, crea que es la suya, su generación, la que va a vivir la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero yo creo, es opinión personal, ¿verdad? Pero por todo lo que estamos viviendo y lo que contemplamos en este año 2023 y los siguientes que nos esperan, ahora más que nunca se puede pensar así, ¿eh? La culminación de final de los tiempos, que empezaron cuando el Verbo se hizo carne, hace ya más de 2000 años, tendrá una culminación, esos fin de los tiempos, y cada vez estamos más cerca de ello, aunque solamente Dios conoce el día y la hora, ¿eh? Pero Él dice que nos fijemos en los signos de los tiempos, ¿eh? Y ahora hay muchos signos de que la humanidad no anda nada bien, porque nosotros también, los creyentes, los católicos, no andamos demasiado bien y no ponemos los medios para santificarnos y para vencer a la fuerza del mal con el poder de Dios, la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Me acordaba cuando estaba preparando estas palabras de un encuentro que tuvo un ministro español, ya no era ministro, pero lo fue en tiempos, en el gobierno español, en un encuentro que tuvo con el que era ya entonces Papa emérito, el Papa Benedicto XVI. Esto fue el año 2015, pero es muy actual, todavía ahora más actual. Y lo dijo en relación con España, lo que voy a contar ahora. Algunos sonará quizás, pero vale para cualquier nación y para la humanidad en general. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le contó este ministro o exministro cómo estaba España hace ya 8 años, ¿eh? Ahora mucho más todavía. La situación de España, la división, las fuerzas del mal, la inmoralidad, etcétera, etcétera. Y el Papa Benedicto le dijo, el demonio, o el diablo, más bien utiliza esa palabra, da igual una que otra, el diablo quiere destruir a España. Y le dio las razones, entre ellas porque España ha tenido en la historia de la Iglesia un papel primordial. Pero le dijo también, pero no lo va a conseguir si ustedes, pueblo español, ponemos los medios. ¿Qué medios son esos?
Le dio 4 palabras, que son las siguientes: la humildad, el sufrimiento, la oración y la devoción a la Virgen. Podría añadir más cosas, pero aquí está la clave. Este hombre que era santo y sabio así lo dijo. La humildad, ¿por qué? Yo voy a citar para cada una de estas palabras una cita de los mensajes. Primero de la Virgen, la humildad. Pide a todos que tengan mucha humildad, que sin humildad no consiguen nada. Es el fundamento. Por eso lo citó primero la humildad. Humildad. En segundo lugar, sufrimiento, equivalente a sacrificio. Sufrimiento aceptado u ofrecido, lo que uno voluntariamente puede ofrecer a Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que sean sufrimientos o sacrificios que agraden a Dios. Sufrimiento, sobre todo aquellos sufrimientos que vienen sin buscarlos, que son los que verdaderamente son voluntad de Dios. Otras cosas que podamos ofrecer pueden ser voluntad mía o voluntad de Dios, ¿verdad? Si se hacen con buena voluntad, serán agradables a Dios. Sin sufrimiento, decía el Señor, primero la Virgen, luego el Señor, sin sufrimiento, decía Él, hija mía, no hay amor. Por eso los hombres no aman, porque rechazan tan grande gracia como es la de sufrimiento. No es fácil llevarlo bien, el sufrimiento, pero esta es la clave para también unirlo y que tenga junto a la humildad, sufrimiento y la oración, con esta cita siguiente de la Virgen. Es muy importante, hijos míos, que en estos tiempos críticos, esto hace ya unos cuantos años, ahora más actual, es muy importante, hijos míos, que en estos tiempos críticos, que Satán quiera hacerse el dueño de las almas, no os abandonéis en la oración. Y el cuarto punto, devoción a la Virgen. Una cita entre muchas. La Virgen decía, acudid a mí, hijos míos, acudid a mí, que soy la madre de los angustiados, de los marginados, de los pecadores. La Virgen se la ha mencionado en la historia de la Iglesia como la omnipotencia suplicante, porque todo lo puede ante su Hijo Jesucristo, porque ella nunca pide nada que vaya contra la voluntad de su Hijo. De modo que humildad, sufrimiento aceptado y ofrecido, oración, que tiene un gran poder, devoción y amor a la Santísima Virgen. Vamos a tener esto en cuenta en estos días que estamos preparando la celebración solemne de la Inmaculada Concepción. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado.